Todo lo que muchos llaman realidad no sucede a ti, sino a través de ti, porque la vida no es una serie de casualidades, sino un espejo perfecto que refleja el estado de conciencia que mantienes, y es ahí donde el verdadero secreto comienza a revelarse. No se trata de magia ni de suerte, ni de esfuerzos imposibles, sino de una ley precisa y silenciosa, tan exacta como la gravedad pero infinitamente más sutil, la ley de la asunción. Cuando me preguntaban cómo había logrado manifestar todo lo que deseaba, viajes, abundancia, reconocimiento e incluso paz en medio del caos, sonreía, sabiendo que el secreto no estaba en hacer sino en ser. La humanidad moderna busca métodos, pero olvida el principio. Quiere cambiar el mundo sin cambiar el estado interior del que el mundo nace. Desea ver para creer, cuando en verdad es lo contrario. Solo cuando crees, comienzas a ver. Lo invisible es la causa. Lo visible es solo el efecto. No hay nada sobrenatural en esto. Lo que llamas milagro es simplemente el resultado natural de una conciencia fiel a su visión incluso cuando todo alrededor parece negarla. Quien comprende esta ley deja de vivir como víctima de las circunstancias y se convierte en creador consciente. No reacciona ante la vida, la proyecta, no ruega, asume, no suplica, declara. Eso fue lo que enseñé a Neville, que todo verdadero cambio nace en el silencio del ser, que no es el esfuerzo físico el que mueve el mundo, sino la convicción invisible que habita en la mente. El ser despierto sabe que la escena de la vida solo representa la historia que él mismo escribió en su imaginación. La ley siempre responde con perfección, no distingue entre bien o mal, posible o imposible, simplemente refleja el estado habitado. Por eso el secreto no está en aprender más, sino en recordar que eres la causa y no el efecto, que el poder no está afuera sino dentro, donde cada pensamiento es una semilla y cada sentimiento un decreto. Y cuando comprendes esto descubres que no existe distancia entre desear y poseer, solo existe la asunción, y es ahí donde comienza la verdadera transformación, no en el mundo visible, sino en el interior, donde todo es creado antes de nacer, y si tienes el valor de sostener esta verdad, aquello que antes llamabas destino, se inclinará ante tu conciencia, porque el secreto que muchos llaman misterio, no es magia, es ley. Y la ley siempre responde al estado que eliges habitar. Todo comienza con entender que tú eres el centro creativo de todo lo que vives. No hay poder fuera de ti. Lo que el mundo te muestra no es más que el eco de lo que consideras verdadero dentro de ti. El error de muchos es creer que los eventos tienen vida propia, que personas y circunstancias actúan sobre ellos de manera independiente. Pero nada puede tocarte sin haber recibido antes tu consentimiento en la conciencia. Cada encuentro, cada éxito, cada aparente injusticia es solo el reflejo de la vibración que mantienes dentro de ti. Quien duerme cree que el mundo lo ataca. Quien está despierto reconoce que él mismo lo proyecta. Cuando cambias tu estado interior, el mundo cambia su forma de responderte. Quien habita un estado de carencia verá falta en todo lugar, incluso en medio de la abundancia. Quien habita un estado de amor encontrará armonía donde otros solo ven conflicto. Nunca ves el mundo como es, sino como eres tú. Por eso la realidad parece distinta para cada persona. Cada uno vive dentro del espejo de su propia asunción. Cuando entiendes esto, dejas de intentar corregir los reflejos y comienzas a trabajar en la fuente, en ti mismo. El secreto está en asumir la responsabilidad total, no una responsabilidad moral sino espiritual. Nada sucede sin una vibración correspondiente en ti. Lo que te hiere revela el estado que necesitas trascender. Lo que se repite muestra el patrón que mantienes vivo. Cuando comprendes esto ya no hay espacio para el victimismo ni la culpa ni la mala suerte. Solo existe poder, el poder de elegir otro estado y permanecer en él hasta que el mundo refleje esa elección. Asumirte como creador significa abandonar la posición de víctima y aceptar el trono que siempre fue tuyo. Significa entender que toda verdadera oración no es una súplica, sino una aceptación silenciosa. Yo soy eso. Significa caminar por el mundo sabiendo que cada paso está determinado por el estado que llevas dentro.
No necesitas forzar nada, ni convencer a nadie, ni luchar contra las circunstancias. Solo necesitas habitar con fidelidad el estado que deseas ver manifestado. El mundo es un escenario obediente. No crea, interpreta, y tú eres el autor invisible que dicta el guión. Cuando lo entiendes, descubres que la realidad nunca fue un enemigo, sino un aliado, un sirviente fiel de tu imaginación. Todo lo que te rodea responde constantemente a lo que eres, no a lo que deseas. Por eso, antes de intentar cambiar el mundo, cambia tu estado. Vive como quien ya posee, siente como quien ya es, y entonces lo invisible se volverá visible, no por azar sino por ley, porque el universo entero se inclina ante la conciencia despierta de un solo ser que se atrevió a recordar quién es. La atención es el instrumento más poderoso que un ser humano posee, y, paradójicamente, también el más descuidado. Donde descansa tu atención, allí se encuentra tu vida. Todo lo que llamas realidad es el resultado de aquello que alimentas constantemente con la energía de tu conciencia. La mayoría vive distraída, reaccionando a lo que ve, oye o teme, y es esa dispersión la que los mantiene atrapados en los mismos ciclos. Desean prosperidad pero prestan atención a la escasez, sueñan con amor pero alimentan el miedo al rechazo, buscan paz pero siembran inquietud, olvidan que la atención es creativa y que el foco constante en un estado lo convierte en una verdad viviente dentro de ti. La ley no distingue entre bueno o malo, deseable o indeseable, simplemente reproduce lo que se sostiene con convicción emocional. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que el poder nunca estuvo en los eventos sino en la dirección de tu mirada interior. Todo lo que es real para ti en la imaginación, si se mantiene con fidelidad, termina tomando forma en el mundo físico. Por eso el secreto no está en luchar contra los pensamientos indeseados sino en redirigir la atención. Retira tu energía de lo que no quieres, y se marchitará como una planta sin agua. Pon tu atención en el estado deseado, y nútrelo con sentimiento. Crecerá y se volverá inevitable. El error está en intentar cambiar el mundo sin antes cambiar el enfoque. Es como tratar de corregir el reflejo de un espejo, sin tocar el rostro. La vida es reflejo por naturaleza. Todo lo que ocurre grita lo que has elegido ver, sentir y sostener. Si la escena no te agrada, no la rechaces. Comprende lo que te muestra. La realidad es el espejo que revela el contenido de tu mundo interior, y el reflejo solo cambia cuando el observador cambia su dirección. Dominar la atención es el inicio del dominio sobre la vida. No es una práctica mística, sino una disciplina interior que exige vigilancia, porque la mente tiende a volver a los viejos patrones de miedo y duda. Pero cada vez que eliges regresar al estado del deseo cumplido, aquel en que el deseo ya es real, refuerzas un puente entre lo invisible y lo visible. Así lo imposible comienza a parecer natural, y lo lejano se acerca. Quien aprende a dirigir su atención, se vuelve libre, ya no es arrastrado por los vientos de las circunstancias, porque comprende que él mismo es el viento. No depende de señales externas para creer, porque entiende que el mundo siempre sigue su mirada interior. Donde está ahora tu atención, allí estará tu mañana, y si aprendes a custodiarla, nada en este mundo te será negado. La tercera revelación es la de la aceptación silenciosa. La persona común vive pidiendo, rogando, intentando convencer a un poder externo para que le conceda lo que desea. Pero el verdadero creador no pide, acepta, entiende que todo lo que puede imaginar existe ya en potencia, y que el acto de sentirlo como real es el sello que trae lo invisible a lo visible. Cuando sientes algo con plena convicción, estás decretando su existencia. La imaginación saturada de emoción es una orden dada al universo. El error es creer que hay distancia entre imaginar y poseer, cuando en realidad el acto de aceptación interior es el mismo instante de la creación. La aceptación silenciosa no es resignación, sino autoridad. Es la calma del rey que sabe que su decreto ya fue pronunciado. Cuando cierras los ojos y asumes la sensación del deseo cumplido, el universo se reorganiza para confirmar lo que ya declaraste dentro de ti. La mente incrédula llamará a esto fantasía, pero quien conoce la ley sabe que el mundo físico es lento. Es solo la sombra de lo que ya ocurrió en lo invisible. No hay esfuerzo ni lucha,
solo la certeza silenciosa de que lo invisible es más real que lo concreto. Antes de seguir, detente un momento y escribe en los comentarios: yo estoy listo para recibir todo lo que la vida tiene para mí. Cuando cientos de personas escriben la misma frase, se crea un campo de energía que amplifica la frecuencia de la recepción. Es como si cada uno encendiera una pequeña luz, y juntas formaran un sol. Esta fuerza colectiva abre puertas, disuelve bloqueos y atrae a tu vida lo que ya te pertenece por derecho divino. Ahora respira, y volvamos a la enseñanza. Donde el yo quiero muere, y el yo soy nace, es el instante en que el alma deja de mendigar y recuerda que es heredera de todo. Cuando sientes algo con gratitud anticipada, le dices a la ley: ya lo he recibido. Y la ley responde con precisión porque es fiel al sentimiento y no a las palabras. Por eso tantos oran en vano. Sus palabras piden, pero sus sentimientos niegan. El verdadero secreto es vivir internamente lo que deseas ver afuera. Cierra los ojos y mira. No te preguntes cómo ni cuándo. Solo siente y permanece, porque lo que es aceptado con emoción se vuelve inevitable. Y si sostienes esa aceptación, el mundo visible no tendrá más opción que obedecer, porque el universo entero es solo la escena externa de una decisión interior, y quien aprende a aceptar en silencio descubre que nunca necesitó pedir. La cuarta revelación es la de la perseverancia. Es aquí donde la mayoría se rinde, no porque la ley falle, sino porque se cansa antes de que aparezca el reflejo. La mente humana fue condicionada a creer solo en lo que ve, y así cuando el mundo no cambia de inmediato, las personas concluyen que nada ha pasado, pero el creador consciente sabe que la manifestación no es un milagro instantáneo, es el despliegue inevitable de una semilla ya sembrada. Perseverar no significa repetir la petición, significa permanecer fiel a lo que ya fue aceptado como verdadero. El tiempo es solo la distancia entre el estado interior y su expresión visible. Existe para probar tu fidelidad, no para castigarte. Cada vez que permaneces firme en la convicción del deseo cumplido, incluso frente a las apariencias cuando te resistes, el universo ajusta los hilos invisibles que te conectan con aquello que has asumido ser. Cuando Neville dudaba, yo le decía: permanece en el final. Y ese es el mandamiento de toda manifestación. La persona común se rinde ante lo que ve en sus ojos. La despierta se guía por la visión interior. Perseverar significa mantener vivo el fuego de la fe, cuando la razón intenta apagarlo. Significa mirar el vacío y saber que aún así, ya está hecho. Significa negarse a negociar con el miedo incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Cada vez que eliges creer más en lo invisible que en lo visible, lo invisible se acerca un poco más hasta que de repente, el mundo cede, siempre cede. Pero esta perseverancia no es obstinación, es serenidad, no requiere tensión ni esfuerzo, es el descanso del alma, que sabe que la creación ya está completa. La impaciencia es la señal de que aún no has aceptado plenamente el estado. El verdadero creador no mira el reloj, porque vive en el final. Comprende que todo lo que debe ocurrir ya fue puesto en marcha en el momento de la asunción. El mundo solo se limita a interpretar el guión. Es en ese punto donde el milagro se vuelve cotidiano, porque lo que antes parecía imposible ahora se vuelve natural. Las coincidencias se multiplican, las puertas se abren, las personas correctas aparecen, no por casualidad sino en obediencia a la persistencia de tu conciencia. Nada resiste a una mente que se mantiene fiel hasta el minuto final. Perseverar significa amar lo invisible hasta que lo visible se rinda. Significa elegir cada día la misma certeza. Yo soy lo que he decidido ser. Por eso cuando el mundo te pone a prueba sonríe. No te está negando, te está preguntando si realmente crees, y si tu respuesta es permanecer firme, silencioso y convencido, el tiempo dejará de ser un obstáculo y se convertirá solo en el mensajero de tu fe, porque aquello que se sostiene con constancia el universo está obligado a hacerlo real. La quinta revelación es la de la identidad. Todo lo que manifiestas nace del nombre que te das a ti mismo. Yo soy. Estas dos palabras son el origen de todo poder creativo. El ignorante las usa sin darse cuenta, pero el despierto comprende que cada vez que dice yo soy, invoca lo divino dentro de sí. Por eso el secreto no es pedir algo,
sino asumirse como aquello que se desea. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. La realidad no responde a los deseos, sino a la identidad. La mente humana tiende a separarse de lo que anhela diciendo quiero riqueza, quiero salud, quiero amor, pero el acto mismo de querer confirma la distancia entre tú y el objeto deseado. Mientras quieras estás afirmando, no tengo, y la ley no entiende peticiones, solo entiende estados. Si quieres el universo te mantiene queriendo, pero cuando afirmas, yo soy próspero, yo soy amado, yo soy sano, no estás mintiendo, estás llamando a la existencia la semilla que siempre ha vivido dentro de ti. Asumir la identidad es una muerte simbólica, es morir al viejo yo y renacer en el nuevo. La mente se resistirá porque se alimenta de lo familiar, dirá, pero aún no lo tienes. Mira a tu alrededor, ignórala, habla el idioma de la verdad, no de las apariencias. El yo soy habla el idioma de la creación. Todo lo que asumes dentro tarde o temprano será visto fuera. El mundo es solo el espejo de tu identidad asumida. Cuando comprendes esto, dejas de perseguir las cosas y comienzas a atraer naturalmente aquello que corresponde a tu ser. Quien sabe que es abundante no busca dinero, lo manifiesta como expresión de su naturaleza. Quien sabe que es amado no mendiga afecto, se convierte en el campo del amor mismo. Todo nace del yo soy, y cuanto más fiel eres a tu nueva identidad, más el universo confirmará tu verdad. Pero esta identidad no debe recitarse mecánicamente, debe sentirse. La emoción es el aliento que da vida a la palabra. Decir, yo soy con el corazón, es decretar con autoridad, no es una afirmación para el futuro, sino una proclamación del presente eterno, porque el yo soy no habita en el tiempo, es el ahora. Por eso observa las palabras que siguen a tu yo soy, porque en ellas se encuentra el mapa de tu realidad. Todo lo que dices de ti es una orden a la vida. Cuando el yo soy se une a la convicción y al sentimiento, ninguna fuerza en el mundo puede impedir su expresión. La creación termina en ese instante. Lo demás es solo revelación, pues todo el universo no tiene otra opción que confirmar la identidad de quien se atrevió a declarar yo soy. Ahora que has escuchado, comprende que nada de lo dicho es filosofía abstracta o poesía espiritual. Es ley. La misma fuerza que hace salir el sol obedece a tu conciencia. Lo que llamas realidad es solo la proyección de lo que mantienes en silencio. Todo lo que debes hacer es recordar quién eres, no un ser limitado por las apariencias, sino el creador invisible que las produce. Mientras sigas creyendo que algo fuera de ti puede salvarte, permanecerás prisionero de tu propio reflejo, pero en el instante en que asumes la paternidad de tu vida, el mundo entero comienza a moverse en tu dirección. El poder no está en las palabras, sino en el estado que evocan. Así que no mendigues más. No pidas al cielo lo que ya está dentro de ti. El Padre y el Reino son interiores, y quien comprende esto ya no vive en la desesperación, vive en el silencio, y en el silencio comanda, porque quien sabe que es la causa no necesita demostrar nada. Solo debe sentir y dejar que la vida obedezca. Desde hoy abandona el hábito de esperar. No esperes señales, cambios, respuestas. La respuesta eres tú. Si deseas riqueza, asume ahora la sensación de ser próspero. Si buscas amor, siéntete amado ahora. Si anhelas sanación, siéntete sano ahora. Todo lo que aceptas como verdadero se convertirá en realidad ante tus ojos. La ley no falla, no se equivoca, no se retrasa. Responde solo a tu certeza, y cuando lleguen las dudas, y llegarán, recuerda esto: el mundo no es tu juez, es tu servidor. No te contradice, solo confirma lo que has decidido ser. Así que decide, asume y permanece, porque lo invisible se inclinará, el tiempo cederá, y lo imposible se volverá natural. El secreto que muchos llaman milagro es en verdad obediencia. Obediencia del universo a la conciencia despierta de quien se atrevió a afirmar, yo soy lo que elijo ser, que desde este momento dejes de pedir y comiences a decretar, que abandones la ansiedad y vistas la calma de quien ya posee, y cada vez que el mundo te desafíe puedas sonreír y decir en silencio con autoridad y paz, está hecho, porque así como el día sigue a la noche,
Lo visible seguirá siempre a lo invisible. Y quien conoce esta ley, ya no teme a la vida porque ha comprendido finalmente que la vida es él mismo en expresión. Perseverar no es una virtud rara, es un acto de amor hacia la verdad que has elegido encarnar. Es permanecer firme incluso cuando el silencio parece interminable, incluso cuando el mundo no te ofrece prueba alguna, porque la verdadera prueba es la que se libra dentro, en el momento en que la mente te tienta a retroceder, a dudar, a buscar confirmaciones. Allí debes recordar que la realidad no es un juez, sino un espejo, y que cada vez que permaneces fiel a la imagen que has elegido reflejar, el universo no puede hacer otra cosa que inclinarse. La paciencia no es espera pasiva, es fe activa. Es la quietud de quien sabe que la semilla crece incluso cuando la tierra parece inmóvil. La ley no olvida, no ignora, no falla. Responde exactamente a la vibración que mantienes. Si continúas vibrando como aquel que ya ha recibido la realidad, se verá obligada a mostrártelo. No puedes escapar de la ley de tu propia conciencia. Por eso el despertar no es un instante de éxtasis, sino un acto de valentía cotidiana. Es elegir cada día volver dentro, cerrar los ojos y sentir de nuevo, incluso cuando nada ha cambiado afuera, porque el cambio no nace de los hechos, sino de la fe, no del mundo, sino del alma que lo sueña. Cuando Neville vacilaba yo lo miraba y decía, permanece en el final, no mires lo que aparece sino lo que ya ha sido decretado, porque lo invisible es siempre más real que lo visible, y quien permanece fiel a lo que ha visto dentro tarde o temprano lo verá también fuera. La ley no puede contradecirse. Quien sabe esto ya no vive con ansiedad, no busca señales, no implora respuestas, camina con la calma de quien conoce su poder, y ese poder no se encuentra en hacer sino en sentir, en reconocer que todo está ya cumplido en el momento en que se acepta como real dentro de sí. Todo lo demás es solo la lenta adaptación del mundo a la nueva imagen. La realidad es como un eco que siempre llega después, pero el eco no puede dejar de responder al sonido que lo generó. Por eso tu única responsabilidad es custodiar la vibración de lo cumplido. No permitas que las dudas, los miedos o las circunstancias te roben la fe, porque la fe no es ciega, es la visión del alma, es la capacidad de mirar lo invisible hasta que se vuelve tangible. Quien permanece fiel a esta visión siempre vence, no porque fuerce el destino sino porque lo recrea. Cuando comprendes que el universo no es un juez, sino un servidor, dejas de temer, de luchar, y comienzas a crear con gracia. Es entonces cuando las coincidencias se alinean, los encuentros correctos aparecen, las puertas se abren sin esfuerzo. Todo lo que buscabas empieza a buscarte, no porque tengas suerte, sino porque estás alineado. El universo responde a la certeza, no al miedo, a la fe, no a la duda, y la fe no es una promesa vacía, es la fuerza que da forma al mundo. Cuando dices yo soy y lo sientes profundamente, el universo se mueve, todo vive para obedecer esa declaración. Por eso el secreto no es pedir sino declarar, no esperar sino saber, no desear sino ser. El yo soy es la llave de toda manifestación, no una palabra mágica, sino la conciencia de que todo lo que buscas ya está en ti. Cuando dices, yo soy próspero, yo soy libre, yo soy amado, no te engañas. Estás activando leyes que siempre han existido. El universo no responde a las palabras sino al estado desde el cual se pronuncian. Si tus palabras nacen de la carencia, atraerás carencia. Si nacen de la plenitud, atraerás abundancia. Todo responde a la vibración de tu ser. La mente querrá convencerte de que estás mintiendo, de que la realidad es más fuerte, de que necesitas tiempo, pero el tiempo no es más que la distancia entre la siembra y la cosecha. Y quien siembra con convicción no duda del brote, aunque todavía no lo vea. Quien conoce la ley no se deja asustar por las apariencias. Sabe que cada retraso es solo una ilusión, una lentitud de la materia que obedece al mandato del espíritu. Lo que ha sido decretado dentro ya ha sucedido, y la vida no puede hacer otra cosa que obedecer. Todo el universo se inclina ante quien se ha atrevido a decir yo soy, y ha permanecido fiel a esa palabra. Todo lo que se necesita es constancia, fe, calma y amor. Lo demás se acomoda solo, porque el mundo no crea,
refleja. Y tú no eres un espectador sino el autor. La realidad no es más que tu conciencia hecha visible. Recuérdalo cada vez que dudes. Recuérdalo cuando algo parezca negarte. No te está rechazando. Te está preguntando si estás listo para mantener tu verdad incluso ahora. Quien permanece firme descubre que la vida siempre se inclina, porque la ley no falla, no olvida, no castiga, responde. Cada vez que pronuncias yo soy, estás abriendo un portal entre lo invisible y lo visible. Estás llamando hacia ti la energía misma de la creación. Esas dos palabras contienen el poder que mueve las estrellas y hace florecer la vida, pero pocos comprenden que el yo soy no es una afirmación mental, es un acto de fe, un reconocimiento silencioso de tu propio ser. Decir yo soy es proclamar tu identidad divina, es reconocer que no existe ninguna distancia entre tú y lo que deseas, porque el deseo mismo es el lenguaje con el que el universo te muestra lo que estás destinado a expresar. Cada vez que dices yo quiero, crea separación, pero cada vez que dices yo soy, disuelves la distancia y permites que el deseo se encarne. Quien ha comprendido esto, ya no vive esperando, vive en estado de realización. No pide, afirma, no busca señales, las emana, porque ha entendido que la vida es un gran espejo que repite sin cesar lo que tú declaras como verdad de ti mismo. Por eso la mente que vive en la duda permanece atrapada en la duda, mientras que el alma que vive en la certeza genera milagros sin esfuerzo. Pero ese milagro no es una excepción a las leyes de la naturaleza, es su más perfecta manifestación. Todo en el universo responde a un estado de conciencia, y el estado de conciencia se determina por aquello que sigues con tu atención. Donde pones tu atención, allí creas. Si continúas fijándote en la carencia, generas más carencia. Si continúas sintiendo abundancia, la abundancia se expande, porque la realidad no es más que energía, moldeada por tu percepción. La ley no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Responde solamente a lo que sientes como real. Si vives en miedo, el miedo se convierte en tu verdad. Si vives en amor, el amor te rodea. Cada emoción es un mandato silencioso. Cada creencia es un decreto. Cada palabra pronunciada con sentimiento es una semilla plantada en el terreno de la mente universal. El terreno no juzga, germina, y lo que siembras siempre regresará multiplicado. Por eso el sabio no habla en vano, no reacciona al azar, no se deja arrastrar por el impulso. Observa, elige, afirma y permanece, porque sabe que el universo no olvida. Cada pensamiento sostenido con fe se convierte en forma. Cada sentimiento prolongado se cristaliza en el mundo físico. Todo lo que ves afuera es solo el retrato de tu paisaje interior. Intentar cambiarlo de fuera, sin cambiarlo de dentro, es como intentar modificar el reflejo de un espejo tocando el vidrio. Pero quien ha aprendido a cambiar dentro, ya no necesita luchar. Sabe que basta asumir, sentir y dejar que la vida responda. La fe no es esperar que suceda, es saber que ya ha sucedido, y en ese saber está la paz más grande que un ser humano puede conocer, porque en ese momento, dejas de dudar, dejas de correr, dejas de buscar y comienzas a ser. La ley responde solo al ser, no a las palabras vacías, no a los deseos ansiosos, sino a la calma certeza de quien sabe que lo que ha sentido como verdadero se manifestará inevitablemente. No es necesario forzar nada, no es necesario buscar pruebas, porque la mayor prueba es la paz interior que sientes cuando ya has aceptado el resultado como real, y esa paz es la señal, es la garantía de que el universo ya está actuando. Cada vez que eliges la fe en lugar del miedo, estás acortando la distancia entre lo invisible y lo visible. Cada vez que eliges permanecer firme en vez de reaccionar, estás abriendo la puerta a una nueva realidad. La manifestación no es una conquista, es una rendición. Consciente, es dejar de resistirse a la propia grandeza. Cuando dices yo soy con sinceridad, estás declarando al mundo quién eres, y el mundo no puede hacer otra cosa que confirmarlo. La vida obedece a la identidad que llevas dentro. Si te ves pequeño, todo te parecerá hostil. Si te reconoces inmenso, todo se vuelve aliado,
Por eso la verdadera transformación no comienza en el hacer, sino en el recordar. Recordar quién eres antes de todo rol, antes de toda historia, antes de todo miedo. Eres la conciencia que crea. Eres el yo soy que genera mundos. Cuando lo comprendes, dejas de luchar por sobrevivir y comienzas a vivir para crear. Y entonces, cada respiración se vuelve sagrada. Cada pensamiento se transforma en un pincel que pinta tu destino. Cada emoción se convierte en materia que toma forma, y dejas de ser espectador de tu destino para ser su autor. La vida no te sucede, sucede a través de ti, y cada vez que lo recuerdas, el cielo se abre, porque el Creador que dormía ha despertado y ha empezado a recordarse a sí mismo. Cuando la mente se rinde y el corazón recuerda, el mundo deja de ser un enigma y se convierte en una respuesta. Todo lo que creías lejano se acerca. Todo lo que parecía imposible se disuelve en la simplicidad del ser. El universo no es un sistema complicado de descifrar, sino un reflejo que obedece, y obedece siempre a tu vibración, no a tus palabras, no a tus pensamientos superficiales, sino al estado que habitas constantemente. Cada estado es como una casa, y donde vives dentro, inevitablemente vives fuera. Si habitas el miedo, verás razones para temer. Si habitas el amor, todo se volverá amable. La realidad no es más que la repetición fiel de lo que has elegido sentir. Por eso el despertar no ocurre cuando aprendes algo nuevo, sino cuando dejas de olvidar quién eres. El yo soy es la llave que abre cada puerta, la llave que transforma la carencia en abundancia, la enfermedad en armonía, el caos en orden. Todo responde a esa frecuencia silenciosa que es tu conciencia. Si aprendes a custodiarla, a no dejarla en manos de las apariencias, te vuelves libre, porque ningún evento externo puede dominar a quien reconoce que la causa está dentro, y la causa es siempre interna. La ley de la asunción no es un truco mental, sino una revelación del principio eterno, según el cual lo interior precede a lo exterior, el pensamiento precede a la forma, el sentimiento precede a la experiencia. La realidad no es algo que te ocurre, sino algo que confirma lo que ya has aceptado como verdadero. Cuando lo entiendes, dejas de perseguir y comienzas a atraer. Dejas de buscar pruebas y comienzas a generarlas. Todo se vuelve más simple, porque la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza. Cada circunstancia deja de ser una amenaza y se transforma en un mensaje. Cada demora deja de ser frustración y se vuelve una prueba de confianza. El mundo siempre se inclina ante quien permanece firme en el final, porque el final no es la muerte, sino la realización. Es el estado en el que dejas de querer y comienzas a ser. Cada vez que dices yo soy, el universo responde sí, tú eres. No importa lo que añadas después. Esa palabra es un decreto que crea. Si dices yo soy confuso, la confusión toma forma. Si dices yo soy paz, la paz se materializa. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque dejas de emitir contradicción. La realidad te sigue con precisión, como una sombra sigue al cuerpo. No puede hacer otra cosa. Es la ley, y la ley no conoce excepciones. Cuando lo aceptas, dejas de vivir entre esperanza y miedo, y comienzas a vivir entre certeza y confianza. Cada duda que surge es solo la voz del viejo yo, que pide ser dejado atrás. El viejo yo se alimenta del control, el nuevo vive de la rendición. El viejo se aferra, el nuevo deja fluir. La creación no es lucha sino acuerdo, no es ansiedad sino silencio, no es esfuerzo sino confianza. El creador no fuerza, declara, no pide, afirma, no teme, observa, y en su calma, el mundo entero se ordena. La mente humana, acostumbrada a buscar pruebas, no comprende el poder del silencio, pero el alma sabe que todo nace del silencio, que toda manifestación es fruto de un pensamiento sostenido con amor. No necesitas entender cada detalle, solo creer lo suficiente para permanecer en el sentir, permanecer en la paz, permanecer en la certeza de que lo que está dentro ya es verdad. El mundo físico es lento, solo porque debe adaptarse a la perfección del diseño invisible que ya has trazado dentro de ti. No hay castigo en el tiempo, solo la gracia de permitirte crecer en la fe. Cada día que permaneces en el final es un día en que la semilla hunde raíces más profundas, y cuando las raíces son fuertes,
El fruto aparece inevitablemente. La paciencia no es espera, es la prueba del amor hacia tu creación. Quien ama su creación, no la fuerza, la nutre, la protege, la contempla. Así actúa el alma despierta. No pregunta más al universo cuándo, porque sabe que el cuándo ya está contenido en su ser. Todo llega en el momento en que dejas de esperarlo, porque en ese momento has dejado de declarar su ausencia. La ley no falla, siempre responde, y si aprendes a hablar su lenguaje, el del sentimiento y la convicción, descubrirás que nada te es negado, porque nada ha estado jamás fuera de ti. Todo lo que existe en tu experiencia es el resultado directo del estado de conciencia que habitas. Nada ocurre por casualidad, nada te alcanza sin una invitación energética que nace desde tu interior. El universo es un reflejo fiel e impersonal. No premia, no castiga, simplemente responde, y responde siempre a la vibración dominante que emanas, no a lo que dices querer. La mente humana ha olvidado la verdad más sencilla, que todo comienza dentro. Vive como una hoja llevada por el viento, creyendo que los eventos externos tienen poder, que la suerte, el destino o la voluntad de otros determinan su camino. Pero quien despierta, comprende que eso que llama destino no es más que la sombra de sus pensamientos repetidos. Cada creencia arraigada en el inconsciente es como una semilla que inevitablemente brota en el jardín del tiempo. Por eso nadie puede cosechar lo que no ha sembrado, ni evitar aquello que sigue alimentando con su atención. La atención es la energía más poderosa que existe. Lo que observas crece, lo que ignoras se disuelve. Sin embargo, la mayoría sigue mirando aquello que teme, fortaleciendo el poder de lo que desea eliminar. No comprenden que el universo no distingue entre miedo y deseo, solo reconoce la intensidad, la emoción y la persistencia. Por eso la fe no es una creencia ciega, es una ciencia sutil, la capacidad de mantener una visión interior clara, aun cuando el exterior grita lo contrario. Es permanecer en el silencio de la certeza mientras el mundo vibra en incertidumbre. Cada vez que te alineas con un pensamiento lleno de convicción y sentimiento, estás creando, aunque no lo sepas. Cada preocupación repetida es una oración invertida. Cada pensamiento de miedo es una orden que das a la vida. Toda visión interior sostenida con fuerza se convierte en realidad tangible, porque la materia es lenta pero obediente. Sigue la forma que el espíritu ya le ha dado. Nada aparece sin una causa invisible, y esa causa está siempre dentro de ti. Lo que llamas milagro no es más que el efecto visible de un acto de fe prolongado. La fe es la sustancia de lo que no se ve pero ya existe. Es la certeza que antecede a la evidencia. Quien vive en fe no suplica, no espera, no duda, solo siente. Mantiene la vibración de lo cumplido hasta que el mundo lo refleja. El tiempo no es un enemigo sino un sirviente. No existe para castigarte sino para consolidar tu convicción. Cada vez que dudas, alargas la distancia entre el deseo y la manifestación, y cada vez que crees, la acortas, porque la fe es el puente invisible que conecta el mundo de las causas con el de los efectos. La duda rompe ese puente y te devuelve al punto de partida. La ley nunca falla. Eres tú quien cambia de estado demasiado pronto, y cuando cambias de estado, cambias de mundo. El universo es infinito, pero cada estado de conciencia corresponde a un plano preciso de realidad, como las ondas de radio que existen simultáneamente, pero solo recibes aquella en la que estás sintonizado. Si deseas abundancia, pero permaneces enfocado en el miedo a la carencia, escucharás solo silencio, porque estás transmitiendo en una frecuencia diferente de la prosperidad. Cambiar de estado significa cambiar de frecuencia, no por la fuerza, sino por el sentimiento. Debes sentirte como quien ya posee lo que desea, no como quien lo espera, porque quien espera declara ausencia, quien siente declara plenitud, y la vida siempre responde a la declaración más fuerte. El universo no puede negar un estado aceptado como real, porque la ley de la asunción es absoluta. Se manifiesta a través de la fidelidad emocional, no del esfuerzo mental. Quien conoce esto ya no vive en la lucha, vive en el flujo. No fuerza los resultados, los permite. Como el río que no empuja las aguas sino que las acompaña,
Así la conciencia despierta no resiste sino que fluye, y en ese fluir, todo lo que le pertenece por derecho vibracional llega sin esfuerzo. Cada vez que te sientes cansado, confundido o perdido, recuerda que el cansancio no viene del camino sino de la resistencia. El peso no está en las circunstancias, sino en tu oposición a ellas. El mundo no te hiere, te muestra dónde no fluyes, dónde no aceptas, dónde aún crees estar separado. El despertar espiritual no es convertirte en algo nuevo, sino recordar que nunca fuiste lo que creías. Es quitar capas, máscaras, miedos, hasta quedar desnudo ante la eternidad de tu ser, y en ese instante comprendes que todo lo que deseas ya está contenido en ti. Cada vez que sientes carencia es porque observas desde un punto de vista limitado, pero apenas cambias de perspectiva, la abundancia reaparece. La vida no está en tu contra. Eres tú quien por miedo se pone en contra de la vida, pero la vida no combate, espera, porque sabe que volverás. Y cuando regresas a ti, todo vuelve a fluir. La paz no es el premio del justo, sino la condición natural de quien ha dejado de buscar afuera. El poder no es dominar sino comprender. La verdadera fuerza es la rendición, no la sumisión, sino el acuerdo con lo que es. Quien se rinde al ser no pierde, se reencuentra consigo mismo, con la fuente, con la armonía. El universo es un gran eco. No responde a lo que pides, sino a lo que proclamas. Y proclamas constantemente con tus pensamientos, tus emociones, tu atención. Si quieres cambiar la melodía, debes cambiar la nota que emites. No puedes obtener un sonido nuevo repitiendo la misma vibración. El secreto de la creación es este: ser lo que quieres ver, sentir antes de tener, vivir antes de ver, creer antes de tocar. El hombre común llama a esto ilusión, pero quien ha experimentado la ley sabe que es la realidad, porque la realidad no es lo que se ve, sino lo que se siente profundamente como verdadero. Cuando sientes, creas, y cuando creas, inevitablemente verás. No puede ser de otro modo, porque la vida no es más que la materialización de tu mundo interior, y cada vez que olvidas quién eres, ella te refleja el caos de tu olvido, pero cuando recuerdas, cuando pronuncias con amor yo soy, el caos se convierte en orden, la confusión en claridad, la duda en poder, y en ese momento entiendes que no eres una parte del todo, eres el todo expresándose en una parte, y todo lo que te rodea es la prueba silenciosa de esta verdad. La creación está terminada, todo existe ya en potencia, y tú eliges a cada instante qué versión del mundo volver real. No eres prisionero del destino, eres su autor, y la única pregunta que la vida te hace cada día es: ¿qué quieres ser ahora? No qué quieres tener, sino qué eliges ser, porque el ser siempre precede al tener. Cuando eliges ser, lo demás se organiza solo, como un dibujo que emerge espontáneamente de la luz. No necesitas correr ni controlar, solo recordar. Recordar que eres causa, centro y origen, que todo lo que te rodea no hace más que repetir con fidelidad tu vibración dominante. Todo lo demás es ilusión, solo el ser es real, y cuando te estableces en él, todo se vuelve posible. Entonces todo lo que antes parecía misterioso se vuelve claro como la luz de la mañana, porque entiendes que no hay nada oculto, no hay ningún poder lejano, ninguna fuerza que deba ser invocada, ningún destino que temer. Solo existe tu conciencia que se refleja, que crea, que se experimenta a sí misma en infinitas formas. Tú eres el origen de todo lo que vives, y cada experiencia no es más que un mensaje, una señal que te muestra en qué estado estás vibrando. Cuando te sientes bloqueado, no es la vida la que te detiene, sino tu resistencia a dejarla fluir. Cuando sufres no es el universo que te castiga, sino tu mente que se ha identificado con la carencia. Cuando amas, en cambio, todo se abre porque el amor es la esencia de tu verdadera naturaleza. Es el idioma con el que el universo te reconoce, la vibración que disuelve todo miedo, todo conflicto, toda distancia. El amor no es una emoción pasajera, sino la sustancia misma de la creación. Es la conciencia que se contempla y se expande. Cada vez que eliges amar en lugar de temer, creer en lugar de dudar, agradecer en lugar de quejarte, cambias tu realidad, mueves la dimensión, saltas de línea temporal,
no a través de milagros, sino por la precisión de la ley, porque la ley no es moral, es neutra, y siempre se inclina ante tu estado. Por eso la única responsabilidad que tienes es cuidar tu vibración, protegerla como se protege un fuego sagrado del viento. No permitas que las circunstancias te distraigan. No dejes que las palabras ajenas apaguen tu convicción, porque quien realmente cree no necesita confirmaciones. Vive ya en el final, y el final siempre es gozoso, siempre completo. Cuando vives en el final descubres que el tiempo deja de ser una cadena y se convierte en un aliado, porque cada segundo te acerca al cumplimiento de lo que ya es. Aprendes a mirar con ojos nuevos, a sentir el mundo como un juego de espejos donde nada está contra ti, sino todo a tu favor, incluso lo que duele, incluso lo que se rompe, porque solo sirve para mostrarte dónde aún no eres libre. La libertad no es huir del mundo, sino dejar de reaccionar ante él. Es saber que puedes elegir un nuevo estado en cada instante, que no estás obligado a repetir la misma historia, que puedes reescribir el guión cada vez que decides sentirte diferente. El pasado no te define. La memoria no es un destino sino un eco, y cuando dejas de darle importancia, el eco se disuelve, todo vuelve a ser nuevo, todo renace, y tú renaces con ello. Este es el verdadero renacimiento, no el del cuerpo sino el de la conciencia. Es despertarte y decir, yo no soy lo que ocurrió, yo soy lo que elijo ser ahora, en este momento, porque el yo soy vive solo en el ahora. Y el ahora es el único tiempo real, el único en el que puedes crear. Todo lo que no sucede ahora no existe, y sin embargo, puedes llamarlo al presente, simplemente con el pensamiento y con el sentimiento. Cada vez que te concentras en el pasado lo revives, cada vez que te concentras en el futuro, lo creas. Por eso la presencia es poder, porque cuando estás plenamente presente en el momento, la mente calla y la conciencia gobierna. Y la conciencia es ley, el universo no puede desobedecerle. Cuando respiras con atención y sientes que eres la fuente, que eres la causa, que eres el principio de todo, el miedo desaparece, porque el miedo es solo olvido, olvido de quién eres, olvido de tu poder, olvido de que la vida no te sucede sino que te responde. El despertar es recordar, recordar que no eres un fragmento perdido sino el infinito jugando a ser tú. Que lo divino no está en otro lugar sino dentro, que el cielo no es un sitio sino un estado de conciencia, y cuando habitas ese cielo dentro de ti, cada infierno se transforma, porque la luz no lucha contra la oscuridad, simplemente la disuelve al aparecer. Así actúa la conciencia, ilumina, y la ilusión se desvanece. No hace falta expulsar la sombra, basta con encender la presencia, y la presencia es tu yo soy. Ese ser silencioso que no nace ni muere, que observa todo y no se deja tocar por nada. Cuando te identificas con ese punto de pura conciencia, te vuelves invencible, porque nada puede herir lo que sabe que es eterno, y desde esa paz, desde esa calma profunda, todo deseo se cumple sin esfuerzo, todo sueño encuentra su camino, todo obstáculo se convierte en puerta, porque ya no hay resistencia, solo flujo, solo fe, solo certeza, y es entonces cuando comprendes que la ley no es un secreto, es la vida misma reflejándose, y que todo lo que buscas ya está dentro de ti, esperando que dejes de pedir y empieces finalmente a recordar, y al final todo se resume en una única revelación, simple pero inmensa, que todo lo que has buscado fuera nunca existió allí, que cada puerta a la que llamaste, cada oración que lanzaste al cielo, cada deseo que gritaste al viento, era solo una forma en que tu alma intentaba llamarte hacia adentro, porque la respuesta, el poder, la paz y la plenitud siempre han estado en tu conciencia. El mundo exterior no es más que un eco, una proyección, una película que refleja lo que eliges creer verdadero, y cuando finalmente dejas de luchar, de resistir, de pedir, y simplemente te sientas en el silencio de tu ser, ocurre el milagro. No un milagro de luces y ruidos, sino un milagro silencioso, el de la comprensión, el del recuerdo, el de la reconexión. Entiendes que nunca necesitaste demostrar nada, que no debías volverte mejor para merecer, ni cambiar para ser amado, porque el amor es tú,
Sustancia. La creación es tu naturaleza, y la perfección es tu estado original. Entonces la mente se aquieta, el corazón se abre, y la vida comienza a fluir con dulzura, no porque se haya vuelto más fácil, sino porque has dejado de resistirte. Todo encuentra su lugar. Cada evento se convierte en una pieza de un diseño mayor que ahora ves claramente. La ley de la asunción no es solo una teoría, sino un llamado a la confianza, una invitación a recordar que el universo es tu propio ser en acción, que no existe poder fuera de ti, y que la realidad no hace más que inclinarse ante el nombre que pronuncias interiormente, yo soy. Estas dos palabras son la llave del cielo y de la tierra, porque nombran tu esencia eterna, tu unión con el todo. Decir, yo soy, es como encender la luz en una habitación oscura. No hace falta echar la sombra. La luz la disuelve sola, y así ocurre con cada miedo, con cada carencia, con cada duda. La conciencia los disuelve, el amor los transforma, la presencia los supera, y es en ese punto donde la vida se vuelve maestra y discípula al mismo tiempo. Ya no necesitas certezas externas porque la certeza está dentro de ti. Ya no buscas salvación porque ya eres salvo. Ya no esperas señales porque cada respiración es una señal. Cada instante está lleno de significado. Cada paso es ya el destino. Y entonces comprendes el sentido de las palabras que Abdullah transmitió a Neville. No busques, recuerda, no pidas, asume, no dudes, siente, porque todo lo que buscas ya es tuyo. Y la distancia entre tú y lo que deseas es solo la medida de tu convicción. Mantente fiel a lo que eres. Conserva el fuego de la certeza encendido incluso cuando el mundo parece apagado, porque el universo puede ser lento pero es preciso, y el tiempo no castiga, cumple. Todo lo que has aceptado con amor y fe debe manifestarse. No puede ser de otra manera. Es ley, no promesa. Es el lenguaje mismo de la vida. Y cuando el corazón se funde con esta verdad, el miedo cesa, la duda calla, la fe se convierte en visión, la visión en realidad, y la realidad se inclina. Entonces puedes decir con calma y gratitud, no necesito buscar más, no necesito convencer más, no necesito forzar más, porque sé que soy, sé que todo lo que deseo ya está cumplido dentro de mí, y la vida no puede sino reflejarlo. Yo soy la causa, yo soy la ley, yo soy la manifestación, y todo lo que existe es la expresión de mi conciencia. De ahora en adelante no pediré al cielo que cambie, sino que cambiaré el cielo dentro de mí. No pediré a la vida que me dé, sino que la honraré con lo que soy, porque el secreto no es hacer sino ser, y quien es, ya posee todo, y quien siente, crea, y quien recuerda, reina, y quien reina, ama, y en el amor todo vuelve al origen, donde ya no hay deseo ni búsqueda, sino solo el reconocimiento eterno de que todo, siempre, ya ha sido cumplido.